Señoritas, jóvenes estudiantes de noveno semestre B y también de noveno semestre A, en razón que se está grabando. Ayúdenme borrando, ¿cómo es? Borrando la luz, no, apagando la luz. Estamos iniciando la unidad 3. Esta unidad va a durar 3 semanas, creo que eso ya se les indicó, en razón que el semestre debe cerrarse a la mitad de julio debe cerrarse el semestre. Para la tercera semana de julio, exámenes finales, terminan evaluaciones, todos los aprendizajes, y la última semana de julio es para supletorios y para subir notas. Entonces así está distribuido el semestre de aquí en adelante, de manera que ya estamos superando el 60% del semestre en los hechos académicos. En el tiempo, digamos, faltan 2 meses, pero 2 meses ya para salir, no 2 meses para llegar al examen, sino ya para salir de la asignatura, ¿no? Y claro, en el caso de ustedes, de noveno semestre, ustedes entran en ese momento que termina ya su malla, entran al proceso de titulación con complexivo. Entonces también no descuiden este aspecto, porque sin duda van a necesitar mucha concentración para salir ya graduadas, ¿no? Eso ya será agosto, septiembre. Ustedes, creo yo, para octubre, noviembre, no tengo claridad de cómo es el cronograma de la DGA, pero para octubre, noviembre, diciembre, ustedes ya están saliendo graduados. Tradicionalmente han salido graduados en el mes de diciembre, pero ahora los procesos de la DGA están más tempranos. Entonces seguramente ya a este momento habrá el cronograma, y siempre me envía a mí la DGA, y yo lo que hago es enviar al Pancho, generalmente, ¿no? Pero no he puesto atención cómo están los tiempos. Bueno, entonces estamos nosotros en la tercera unidad, ¿no? En la tercera unidad. Aló, Mayita, buenas tardes. Ya, yo lo considero, ya doy mi clase, ya lo conociste, ya, le agradezco. Ya. Bueno, entonces vamos adelante. A ver, aquí estamos en la unidad 3, mire usted, es la unidad 3. Voy a hacer un poquito más grande el zoom para que todos lo miren de la mejor manera posible. Creo que por ahí ha de ser, no creo que más, ya tampoco, hasta por ahí puede ser. Ya, muy bien. Entonces estamos, jóvenes señoritas, en la unidad 3, ¿no? Ya está habilitada, se habilitó el fin de semana, ya estamos más de media semana abierta. Yo estoy convencido, porque así es la obligación moral de ustedes, la obligación ética y legal también, de que ya hayan preparado los materiales de esta semana, que es la primera de la unidad 3, entonces no tengo ni siquiera que indicarles, ¿no? No voy a tomar lección oral hoy, pero la próxima semana retomamos ya. Tengo que industrialmente tomar lecciones orales para ir cerrando la parte de participación de ustedes, ¿no? Bueno, entonces ya es revisada, ya saben lo que pasa. Este es el resultado de aprendizaje de esta unidad. Dice: relaciona las corrientes deontológicas de las profesiones correctamente. Se trata entonces de que en esta unidad, la unidad 3, usted sea capaz de relacionar, de comparar, de establecer semejanzas, diferencias entre las distintas corrientes deontológicas que existen en la ética.
y en la moral, ¿no? Y obviamente los comparen también entre profesiones, las éticas profesionales, ¿sí? Unas éticas que tienen que ver con el medio ambiente, con la medicina, con la docencia, con el derecho y con otras ingenierías, con otras ciencias de ingeniería. Entonces, comparar entre estas deontologías, ¿no? Ese es el resultado de aprendizaje de esta unidad 3. Estudiantes, ya hemos pasado de la unidad 1, donde abordamos la filosofía, los fundamentos, ¿no? La unidad 2, donde abordamos la axiología, los valores, los principios, los fines, el ordenamiento jurídico ecuatoriano, etc. Eso era la unidad 2, ¿sí? Todavía bastante genérico, bastante general, bastante. Ahora entramos ya a la deontología de las profesiones, ¿no? Las obligaciones. Cuando digo deontología estoy hablando de la ética de la obligación, de la ética del deber ser profesional, ¿ya? Para dejar la cuarta unidad, donde abordaremos la deontología de la docencia en educación básica. Entonces, la unidad 3, estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son los temas de la unidad 3? Bueno, eso está por replanificar, no lo pensé bien, debía haber replanificado, porque dice semana 9, semana 10, 11 y 12. No, los temas van hasta la semana 11 nomás, ¿sí? Entonces, las profesiones, origen, características y los oficios deben ser ahí, ¿no? Las éticas aplicadas a las profesiones, los dilemas éticos de la educación actual, cuáles son los dilemas, los conflictos, los desafíos que tiene la educación actual, y la ética en la docencia, como una profesión más, ¿no? Bueno, ya ahí mismo indica que se reprograma la unidad 3, ¿no? Ya. Bueno, el componente docente, eso, la metodología, las estrategias, las técnicas de enseñanza-aprendizaje. Eso es en el componente docente, que eso ustedes sabrán de memoria, porque todas las materias tienen lo mismo, ¿no? Entonces, esta materia, sí, pues la ética tiene algunas actividades previstas, planificadas para esta unidad, ¿no? Entonces quisiera que me ayude a leer la señorita, que es la más patriota de todo el curso, representante del curso ante la selección del Ecuador. ¿Se alcanza a leer? Sí, Dele. un poquito más. Dice, actividades semanales de la unidad 3, participación y preparación de materiales del aula virtual, lectura y revisión obligatoria y autónoma de materiales de la unidad 3, semanalmente subidos a la plataforma, reflexiones grupales y toma de apuntes sobre materiales del aula analizados, revisión de videoconferencias del docente, participación evaluativa virtual, actividades asincrónicas, horas autónomas, lecturas, videos, solución de aportes. Habrán evaluaciones individuales y o grupales por temas de unidad. Nota, al final de la unidad 3 habrá un trabajo colaborativo de aplicación de conocimientos a una propuesta que integre los temas del proyecto de especialidad en docencia en educación básica. Entonces, estas son las actividades que se trabajará en el aula con ustedes y también fuera del aula, ¿no? Las actividades académicas. Usted sabe, estudiante, que usted conmigo tiene 6 horas semanales, de las cuales se trabajan los hechos 4. Las 2 no trabajan conmigo, esas trabajan autónomamente, van a la casa y se dedican, asimismo fin de semana, etc., ¿no? Ustedes tienen algunas horas semanalmente que dedicarse a la materia por obligación y otras por su propia responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí están las actividades. No tengo que repetir, esto se ha venido desde hace otras unidades trabajando de esta manera. En el PAE investigará sobre deontologías profesionales, ya pondré el detalle de esta actividad, ya lo pondré a usted, ¿no? Está planeada, pero aún no le habilito, ¿no? Aún no le habilito. Actividades de trabajo autónomo,
lectura de materiales publicados, sistematización de documentos y apuntes en el portafolio, ¿no? Es lo que tienen que hacer. Organización y avances de evaluaciones. Ajá. Ya. Videoconferencia, este curso no tiene. Si lo tuviera, les enviaré. Así hago siempre. En la anterior unidad hubo una necesidad de enviarles. Yo veo unas niñas que están afuera. Sí, están golpeando. A mí no. Aquí está el disculpe que le voy a pasar. Ah, solo una, sí, yo pensé que era todo un pueblo que estaba afuera. Ya. Bueno, va a haber un debate, va a haber un trabajo, todavía no está publicado, va a haber un debate, eso está previsto para junio, pero tengo que actualizarlo, por eso es que no está todavía abierto a ustedes, ¿no? Ya está ahí. Va a haber una prueba de saberes de la unidad 3, está todo como en farmacia, está aquí, como en farmacia, solo que les habilitaré cuando ya sea el momento, no antes, ¿sí? Entonces miren más ustedes, así está. Y luego vamos a recursos de estudiantes. En recursos hay varios, por ejemplo hay uno que dice las profesiones y su historia. Entiendo que ya entraron, ya revisaron. Me asustaría mucho que ustedes, estudiantes de noveno semestre, no hayan desarrollado hábitos de estudio. Sí me preocuparía que digan, no, ni he visto. Ya deben haber abordado esta temática, ¿no? Entonces ahí están las profesiones, es un PDF, como página le tengo cargado yo, que es la profesión, que son los oficios, etc. Un documento muy interesante de 12 carillas. Es decir, esto se lee en 1 hora bien trabajado. En 2 horas lee 2 veces, lectura textual y lectura comprensiva. Y si gusta lectura crítica un ratito más. Pero esto deben abordarlo ustedes. Deben abordarle a plenitud, ¿no? Este documento que está en el aula, en la semana 9. La ética como factor diferencial entre la profesión y oficio, ¿no? Es otro material que le cargué para que lo tengan ustedes y lo puedan trabajar, ¿no? Ahí está, estudiantes. Ya se tapó. Sí, se tener medio problemas con esto. Lo mejor es abrirle y bajarle, porque si no... Este es un informe de titulación de la Luis Vargas Torres de Ingeniería Electrónica, pero es un trabajo interesante sobre lo que nos ocupa, la ética de la profesión, que es tema de nuestra materia, ¿no? Si alguien puede bajarle de mejor manera, no vale. Es una pena, habría que ver otro documento entonces. Pero esto es un documento, son de aquí unas 6 o 8 carillas, que es justo para esta temática, que es de nuestra necesidad, ¿no? Bueno, para estas semanas, para esta semana y para esta semana más, la 9, para la semana 10 también ya está material, ¿no? Ya está material, pero lo habilitaré la próxima semana y así vamos saliendo. No hay una gran cantidad de materiales en estos temas, no es mucho realmente lo que hay que hacer. ¿Ya? Ahí están entonces los materiales de estudiantes, los materiales, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un poquito de lectura, siquiera para que aquí algunos, siquiera aquí lean algo. Vamos a ver. Este material.
Entonces vamos a hacer una lecturita, ¿no? Vamos a ampliarle un poquito el tamaño del documento para que lo puedan mirar. Creo que hasta ahí ha de estar bien, ojalá no esté mucho. Creo que ahí está. Sí, sí. Ahí está. Vamos. Las profesiones. Ya, vamos a ver. Ayúdeme, caballero, con una lectura, por favor. El diccionario de la lengua española apunta que el vocablo profesión A su doctora, por favor. proviene De la profesión. es decir, acción y efecto de profesar, pero también significa empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. El término profesor deriva de la misma raíz, es la persona que profesa una ciencia e igualmente quien le enseña en público. De esta forma, el profesional lleva a cabo labores de carácter público. No hay consultorio médico que no esté a la vista de quien lo necesite, ni abogado que no ejerza su actividad como tal en un despacho abierto a cuantos requieran de sus servicios. Así pues, el profesional realiza una función social reconocida, pública y reglamentada al momento de recibir su título, jura, protesta, comportarse bajo ciertos lineamientos éticos y morales, bien concretos. Esta tradición contempla no solo su situación profesional, sino al mismo tiempo su conducta en la vida privada. Lo anterior, de hecho, establece la diferencia entre una profesión y un oficio. En la primera, el individuo protesta, adecuar su comportamiento personal a una cierta ética. En tanto, en el segundo, no se plantea la existencia de algún contenido moral, aunque sí involucra el compromiso para realizar una labor técnica o artesanal, bien ejecutada. En otras palabras, la moral del oficial se reduce a procurar hacer bien las cosas, mientras que la preparación del profesional le exige elaborarlas no solo correcta y eficazmente, sino asimismo sostenidas en determinados principios morales. Mire usted, dos cosillas o tres de estos dos párrafitos que muy bien lo ha leído el caballero. Lo primero es que la profesión tiene que ver con profesar, decía, ¿no? Es decir, con ajustarse a unos principios, ajustarse a unos fines, ajustarse a una forma de ver el mundo. Eso es profesar, como una religión. La religión se profesa, la profesión también se profesa. Por ejemplo, un profesor no puede desempeñarse como abogado porque no profesa la abogacía, ¿no es cierto? Se formó como profesor, ¿no? Aprendió en la universidad, en la institución del Estado, a ser profesor. No puede ser o tener o actuar en otra profesión. Claro que hay profesionales que tienen distintas carreras, entonces ahí sí ya son multifacéticos. Y si hay profesiones, capaz usted mismo lo ha hecho 2, 3 carreras, ¿no? Eso sucede, pero tiene que ejercer alguna de estas carreras. Entonces, cada profesional tiene que profesar en lo que se formó, tiene que poner en evidencia el concepto en que se formó, tiene que poner en práctica los aprendizajes logrados, el perfil profesional en que cursó una vida académica. Mire usted, qué complejo ser profesional, profesar. Yo no puedo, si soy católico, profesar como evangelista. Las dos son religiones, pero son distintas, ¿no es cierto? Asimismo en la profesión, unos son profesores de básica, ustedes no van a poder profesar el bachillerato, aunque son también profesores, pero no la profesión, la especialidad, la particularidad es distinta en cada caso, ¿correcto? Ser profesional es profesar, es poner en práctica unos principios, unos fines, un contenido científico para ejercer. Eso es ejercer la profesión. Y como dice en el segundo párrafo, el profesional realiza una función reconocida, pública, reglamentada, dice, ¿no? Dice una cosa importante que de repente nosotros creemos que eso es cualquier cosa. No, el juramento que usted toma,
cuando sale. ¿Han mirado ustedes el juramento individual, el juramento colectivo, cuando jura la bandera? Todo eso es jurar la profesión. Ah, que no me gustó, ya ni modo, aquí está. Tiene que salir jurando la profesión, que después ya no ejerce, pues ese es el problema de cada quien. O inclusive ni siquiera problema de cada quien, a veces es hasta problema del empleo, que haya o no haya. Pero sale jurando esa profesión. Entonces jurar es protestar, jurar es gritar que yo soy de esa profesión y profeso esa rama del pensamiento científico o de la práctica científica. ¿Sí? Y entonces, luego de eso, debo yo tener un comportamiento ético para hacer diferencia con el oficio. El oficio, estudiantes, el oficio es o se da a través de un aprendizaje práctico, a través de un maestro que solamente le enseña las destrezas del oficio y no más que eso. El zapatero aprende a ser zapatero con un maestro zapatero. El peluquero aprende a ser peluquero con un maestro peluquero. El talabartero y así. Mientras que la profesión tiene una multiformidad de un plan de estudios donde aprende las materias generales, las específicas y las de titulación, mire usted. Entonces, eso le hace, y la ética como parte de eso. Pero los elementos que le hacen diferencia entre un oficio y una profesión es la ética. Es la ética. La ética, la moral, la deontología. Eso le hace a la persona que profesa una profesión ser distinta a un maestro artesano, a una maestra artesana, sin negar la importancia de ellos en la sociedad. No se trata de eso, pero se trata de hacer diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Entonces, el profesional no solo maneja la técnica, el profesional, ¿no? Sino que maneja además la ideología, maneja los principios, maneja valores, imagina usted. Entonces, esa es diferencia entre el uno y el otro. Eso mismo dice el documento que el caballero lo leyó, ¿no? Entonces, las profesiones de una historia, no vas a leer todo, sino ya tengo yo las diapositivas, pero quiero al menos una lección, sí, una lecturita aquí, ¿no es cierto? A veces en la casa no tienen tiempo, no quieren, no hay práctica, por lo menos aquí leerán un ratito. Gracias, chicos, vamos a ver otra persona, señorita, que me pongo media patriota de usted, pero no está con la camiseta sin un saco amarillo, no me acuerdo ya. Eso es lo que hace puesto también, hay que respetar. Bien, alce la voz y de. Historia de las profesiones. Desde la antigüedad las sociedades occidentales persiguieron en el ejercicio de ciertas profesiones que su conocimiento y aplicación podían generar el bien común, una riqueza social de la mayor estima. Para tal efecto se hizo indispensable, desde luego, la preparación intelectual del hombre que ejercía una labor, sobre todo de aquellas con un valor que consideraron superior a las demás actividades y oficios. Vamos bajando. En un principio los profesionales eran prácticos, sus estudios o funciones las realizaban de forma autodidáctica y en algunos casos abarcaban diversos campos del saber. Leonardo da Vinci, por ejemplo, se desempeñó como pintor, escultor, constructor e inventor. En América, al inicio de la colonia, muchas veces las circunstancias lo obligaban a un simple peluquero o barbero a convertirse en dentista, en ocasiones en químico y hasta en médico cirujano. Médico y cirujano. Médico, sí. Entonces había en los albores de las profesiones, había una confusión entre la profesión y el oficio, ¿no es cierto? Eran más de carácter autodidacta, dice, ¿no? Es decir, el que iba por determinada profesión tenía que por su cuenta también estudiar, formarse. Ahora, en cambio, los planes de estudio de la universidad ya le forman con lo básico para que sea profesional. Eso lo hacen los planes de estudio de las diferentes carreras de universidades o institutos superiores, ¿sí? Y ya también a superar el bachillerato para luego entrar a la universidad y ahí hacerse profesional, ¿no es cierto? Sea universidad pública, privada, etc. Mire usted, por ejemplo, nuestro Eugenio Espejo tenía varias profesiones, ¿se acuerda?
¿Cuántas tenía? ¿Se acuerdan? Él era médico, pero también era periodista y otras más. Tenía múltiples profesiones. Eso era común de ciertas gentes, ¿no? Pero claro, de ciertas gentes también de la clase dominante. Caso de Espejo, dice la historia que él no era parte de las clases dominantes. A pesar de ello, fue un gran profesional que cultivó algunas profesiones. ¿Ah? Ya. Vamos a ver, continúe, señorita de la camiseta blanca, por favor. Sin embargo, con el paso del tiempo fue necesaria la creación de planes de estudios metódicos y especializados que permitieran a los estudiantes acreditar sus conocimientos y recibir así el correspondiente título profesional. Una de las primeras ciencias en enfrentar tal problemática fue la medicina, cuyo ejercicio adquirió mayor notoriedad y reconocimiento al establecerse una institución denominada protomedicato, encargada de constatar la preparación de quienes se dedicaban a esa actividad. En la Universidad de México, de las carreras profesionales que desde el siglo XVI impartían en ella como teología, Sagradas Escrituras, Derecho Canónico, Derecho Humano, derecho romano, artes, incluida en ella la medicina, retórica y gramática. Ahora se han reducido a las de Derecho y Medicina. En el caso de la abogacía no era suficiente con haber cursado en dicha institución los estudios respectivos, sino que quien se graduaba apenas había resuelto la mitad de los requisitos para ejercer su profesión, ya que era además imprescindible practicar el derecho mediante su incorporación en un despacho. Al final de tal práctica se le sometía a un nuevo examen ante las autoridades judiciales. Así pues, un abogado debía estudiar mucho, pero también debía ejercer su profesión, razón por la cual el ejercicio de esta actividad se estimaba más valioso que cualquier otro. Otra persona, señorita. Posteriormente en el siglo XVIII, la Ilustración trajo consigo a los enciclopedistas humanistas y fue grande el auge que cobraron los conocimientos de orden práctico, revalorándose las ciencias y los conocimientos. Ahora bien, dado que entonces no existían conceptos como investigador de tiempo completo o especialista en tal o cual materia, los profesionales producían cada vez con más celeridad y eficiencia el conocimiento científico y técnico necesarios que los nuevos tiempos iban reclamando. Por otro lado, debía a la diversificación de la ciencia, fue menester imponer una regulación a las funciones. No era para menos, piénsese en el cada vez mayor número de pacientes que depositaban en un médico su confianza, su salud y hasta su propia vida. Y por lo que a los abogados concernía, los clientes les encomendaban toda o buena parte de su patrimonio, en el que ocasiones incluía el de varias generaciones de alguna familia. Aún hoy, tal vez más que nunca, se trata de profesiones que conllevan una carga de responsabilidades y para solventarlas requieren conocimientos bastante complejos. Por ello, el legislador estipuló las normas más generales de su comportamiento, mismas que deben garantizar al cliente ciertos tipos de conducta. Es decir, actualmente el profesional tiene la obligación de conocer a fondo su materia, pero también contar con una clara inclinación o vocación que le permitía dar continuidad a su trabajo. Ello implica la forma de ser, de pensar y el modo vivendi de un verdadero profesional. Mire, ya, vamos a ver más abajito que tenemos. Características de las profesiones. Algunas características, ¿no? Bueno, ahí tenemos eso. Bueno, este documentito, trabajenlo en casa, dedíquense a leer, pero solamente voy a hacer que miremos
el concepto de la característica, pero no su explicación, para que vean qué características nomás tienen las profesiones, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Ya. Vamos a ver, leamos el primer parrafito de características de las profesiones, ahí están todos. A ver, ayúdeme usted, señorita, tenga usted la gentileza. Características generales de las profesiones. Entre los rasgos que distinguen a las profesiones liberales de otras actividades pueden apuntarse a su carácter intelectual y científico y humanista. Esa es una característica, carácter intelectual, científico y humanista. Todo profesional tiene esas características. Sí, sí. B. Su constancia y permanencia. C. Su clara vocación. D. Su independencia y libre contratación. E. La tradición. F. Su colegiación. Y G. Su nivel social. Debo enfatizar que no se habla de características esenciales, pues estas no influyen y gravitan de la misma manera en cada profesión. O sea, depende, ¿no? En unas profesiones probablemente será el carácter social más importante, en otras es posible que sea la independencia y libre contratación, que por ejemplo en la docencia no es posible la independencia y libre contratación, porque en el caso nuestro siempre necesitaremos un patrono. El abogado de libre ejercicio para ellos es distinto, ¿no? El médico también puede ejercerlo de manera particular. El docente de ley necesita contratarse, ser parte de una institución, debe tener un patrono para poder ejercer. Bueno, entonces estudiantes, a través de la historia, ¿no? Las profesiones han ido formándose a partir de los oficios. Las primeras formas de empleabilidad o de utilización de la especialidad, de la vocación, eran los oficios de los albores de la humanidad, en la India, en la China, en la Mesopotamia, en la Grecia, en la Roma un poco más tarde, en América Latina. Las personas se preparaban para diferentes oficios. Por ejemplo, los jóvenes se preparaban para la guerra, ¿no es cierto? Las mujeres para algunas cuestiones de agricultura, la crianza de los hijos, etc. Los adultos para otro tipo de oficios. Había ya oficios, ¿no? Oficios. Y para eso estaban a cargo ciertas personas que se especializaban, comúnmente los ancianos, ellos eran los sabios, ¿no? Después aparece ya en la iglesia, básicamente en la iglesia, en los monasterios, en los centros de comunicación de la iglesia. Entonces comienzan a formarse a profesionales. Inicialmente las profesiones estaban dadas para los médicos, para los curas, para los abogados, inicialmente. Y así luego va abriéndose las profesiones y los oficios también van tomando su camino. Entonces se van separando. Y poco a poco, digamos, desde la era cristiana, ya se inserta la ética, pero básicamente la ética religiosa en las profesiones, lo que no pasaba en los oficios. En los oficios básicamente se les enseñaba para que produzcan bienes, servicios que la sociedad necesitaba, pero sin una formación ética, sin una formación académica de largo plazo. Mientras que las profesiones ya se van especializando y nacen las universidades, ¿no? En Europa primero y luego en otras partes del mundo. Claro, en la China, en la India, en otras culturas no era la universidad, pero sí eran los quienes daban el poder amparados en la religión, ¿no? En sus religiones y en sus templos, en donde hacían el proceso de formación, tanto en oficios cuanto en profesiones como tal, ¿ya? Decirles también que para la actualidad
Las profesiones han ido ampliándose, han ido diversificándose muchísimo realmente. En estos tiempos cuya rasgo de la sociedad es sociedad del conocimiento, globalización, las profesiones se han ampliado muchísimo, se han especializado tanto que, por ejemplo, la medicina tiene una infinidad de especialidades y subespecialidades, ¿no es cierto? En medicina ya no hay o ya no tiene mucha vigencia el médico general, por ejemplo. Hoy es el médico general que la universidad forma, después tiene que hacer una especialidad dual, se llama, ¿no? O mixta, entre trabajar y especializarse. Entonces ahí es obligación hacerlo. Por ejemplo, escuchaba una noticia, están apuntando, están haciendo algo en el cuaderno, ya voy, hoy califico cuadernos. Hoy sí califico cuadernos, siquiera 3 hojas hasta las 5 de la tarde copiadas, ¿no? Que no puede ser que vengan sentados sin hacer nada. Yo soy viejo profesor, que escriban a decir, si no, no miren en el celular, le estoy grabando. No, o sea, así no funciona. Así no funciona. Entonces, les decía que un día de estos escuchamos, salió en la televisión, ¿no? Es que mucha gente escuchó sobre el tema de las, a ver, que ya me olvidé lo que escuché, que era que lo puse, ya, de los médicos. Y pasaban el dato, y un estudio muy grande, que eso lo miré en ese canal que se llama 24/7. 24/7, que dice, como es noticias todo el día, todos los días. ¿Han visto ese canal ustedes? Verán algo, por Dios. La policía. No, si es canal público. Claro, es antena dadora que teníamos. Vea, el canal ese es abierto, coge todo el mundo. Bueno, lo de fondo. Se publicó la noticia del Ministerio de Salud que en el Ecuador hay una sobrecarga de médicos de aproximadamente el 40%. O sea, hay más médicos de lo que necesitan, un 40 por cada 10, 4 están de más. Pero ¿cuál es el problema? Que en cambio, el 60% de médicos no tienen especialidad. Entonces es un problema gravísimo para el Ecuador. Chicas, yo escuché que los médicos estaban dando consultas hasta de $5, porque eso dicen como que se estaban prostituyendo mucho. Así es. Y muchas más cosas. Entonces, estamos hablando aquí en la materia mía, es la profesión y el oficio. Entonces, miren ustedes en la profesión hoy cuánto se ha especializado. En la docencia, por ejemplo. Anteriormente era el docente, en general docente. El docente normalista era la profesora en los albores del siglo XX y además de un siglo atrás, que formaron los normales. Así surgieron los normales en el Ecuador y en el mundo, no solo en el Ecuador, pero ellos se encargaban de dar la materia desde la escuela hasta gran parte del colegio, así llamado, ¿no es cierto? Pero hoy poco a poco se ha ido especializando tanto que hoy tenemos profesores de educación básica. Ya mismo nos salen subespecialidades de básica. A lo mejor nos salen subespecialidades para unos ser básica elemental, para otros ser básica media, y así va a suceder. Entonces se han ido especializando. Lo mismo las ingenierías, ¿no? Entonces hoy tenemos una infinidad de profesiones y las carreras tienen, por lo tanto, digamos, las universidades tienen una cantidad de carreras. Decían que en el Ecuador, hace rato mismo estaba publicado, llegó a haber más de 3.000 profesiones. 3.000 profesiones en el Ecuador, cuando a nivel mundial más o menos se está hablando de entre 1.500 y 1.800 profesiones necesarias. El Ecuador doblaba las profesiones. Y otra cosa, abrir las carreras, otro gran problema, abrir las profesiones. Por ejemplo, en la educación básica, de la información que se tiene, es que en el Ecuador superan las 50 carreras de educación básica.
50 carreras de educación básica. Por eso es que el empleo también se reduce. Y además con el hecho de que el correísmo puso a profesores pedagogizados sin tener título, que hoy en el país hay 50.000 profesores sin título docente. Pero no son docentes. No se puede dar un título así de esa manera y decir que ya es profesor. Un título que les dan a ellos por homologación. En un año, en 6 meses se hacen profesionales, porque le toman en cuenta la práctica. Y dice usted solamente de un examen, asiste a estos módulos y graduado. Así no funciona, ¿no es cierto? Entonces fíjense qué realidad tenemos en el Ecuador tan grave en la educación. Eso no ha pasado en otros países. Eso fue una política populista del correísmo para ganar votos. Y bien le fue en eso por un tiempo, pero ahora ya no le funcionó, ¿no es cierto? Entonces esas son las circunstancias entre lo que es profesión y lo que es oficio. El oficio se aprende de un maestro que le enseña las destrezas, las habilidades de la profesión y de la práctica, digamos, mientras que la profesión le enseña la universidad, ¿no? En la profesión tiene que graduarse, tiene que protestar, tiene que jurar lealtad a la profesión, ¿no? Debe tener formación académica y formación ética. Esas son diferencias, ¿no? Bueno, hasta ahí esta lecturita, ¿no? Salgo de esta lectura. Y ahora sí me voy ya. A ver, estamos en la 3.1. Este es 3.1, unidad 3, tema 1. Ese es. Ahí estamos. Vamos a ver. Ya. Entonces, corrientes deontológicas profesionales, ¿no? Profesiones, origen, características. Ya expliqué, casi me hace falta las diapositivas, porque ya se explicó y se leyó, ¿no es cierto? Las profesiones han evolucionado desde la antigüedad en respuesta a las necesidades y avances sociales a lo largo de la historia. Entonces, las profesiones han ido cambiando conforme al paso del tiempo, conforme al progreso social, conforme a las necesidades de la ciencia. Las profesiones han evolucionado, ¿no? En el esclavismo, en el feudalismo, en el capitalismo, ¿cómo son las profesiones? Por ejemplo, en la Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en China, en la India, surgieron profesiones especializadas para administrar, organizar las sociedades. Los escribas, los sacerdotes, los arquitectos, los médicos eran las primeras profesiones. Eso ya expliqué hace un ratito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y claro, los oficios, en cambio, la guerra, la agricultura, la caza, la pesca, la talabartería, ¿cómo es la? No ha de ser la moda, supondré que haya de ser, debería ser la sastrería, supongo yo, nombres para hacer cosas que la sociedad necesitaba, ¿no? En el esclavismo, ¿no? Obviamente, las profesiones eran propias en el esclavismo de la clase dominante, es decir, de los señores esclavistas. Ellos podían ser sacerdotes, arquitectos, médicos, escribas. Y los esclavos podían solamente desarrollar oficios. Los esclavos solamente oficios, ¿no? Grecia, Roma, los filósofos, médicos, arquitectos, profesiones legales y militares, ¿no? Miren, por ejemplo, en Roma, en Grecia, que son pueblos más grandes, de mucha más cobertura, con muchos más conflictos, ya la milicia le convierten en profesión, ya no en oficio, sino en profesión, ¿sí? Forman escuelas de militares, de soldados. Comúnmente los varones estaban allí, no las mujeres, ¿no es cierto? Los griegos, los romanos. Así entonces,
en el esclavismo, profesiones y oficios. Luego pasamos al feudalismo. Estamos hablando ya del primer milenio hasta el siglo XV, un poco antes inclusive, ¿no? El feudalismo, cuando la iglesia toma el poder, sobre todo la iglesia católica en Europa y las colonias, ¿no? Entonces, aparecen nuevas profesiones. Por ejemplo, ya los comerciantes le vuelven lo que era un oficio, le vuelven una profesión. Los fabricantes de cosas materiales, por ejemplo, los que trabajaban ya en la escritura, los que trabajaban en la guerra, en los artes de la guerra, los que trabajaban en los edificios, ya convierten en profesión. Ahí se desarrollan inmensamente la ingeniería, la arquitectura, ¿no? La guerra. En Grecia, Roma. Digamos, perdón, en el feudalismo estamos volviendo a hacer. ¿Ya? La Iglesia Católica toma para sí el desarrollo de los profesionales. La Iglesia Católica, desde ahí la famosa Inquisición, que ustedes ya han de haber escuchado aquí en la formación de carrera, han escuchado sobre la Inquisición. Eran los edificios y los curas, las monjas, donde formaban a los profesionales, ¿no? Ahí entraban y no salían sino profesionales o no salían. Habían exámenes, por ejemplo, allí que duraban días y semanas, y el castigo era terrible a quienes negaran los aprendizajes de ahí. A muchos de ellos se les quemaba vivos. Nadie podía profesar un concepto distinto. A mucha gente que hizo ciencia se les quemó vivos. Por ejemplo, Giordano Bruno es uno de ellos, ¿no? Que afirmó la redondez de la Tierra. Lo obligaron a decir que la Tierra no era redonda y que Dios lo hizo. Pero él decía lo que le dijeron que diga, pero dijo, pero es así, y le lanzaron a la hoguera. Hay mucha historia en eso, de la Edad Media, del poder del catolicismo. Y ahora las otras religiones son lo mismo en realidad. ¿Ya? Así entonces en el feudalismo, 1000 años, 1500 años, y muchas de esas cosas hasta hoy están vigentes. Mucho sobre los oficios y las profesiones. Y luego, en el siglo XV, se pasa del oscurantismo medieval, feudal, hacia la época de las luces, al llamado Renacimiento, que ustedes han de haber estudiado esto, no creo que no lo hayan estudiado, el Renacimiento, ¿no? Los grandes descubrimientos, los viajes de ultramar, la escritura, la pintura, el crecimiento de las ciudades, las migraciones, la alta especialidad, la especialidad de la ciencia, el nacimiento de nuevas ciencias. Ahí inicia entonces una nueva etapa, y entonces el capitalismo, que claro, no ha surgido en todos los países por igual, en todas las geografías por igual, en unas un poco más tarde, en otras un poco más temprano, pero ya en el capitalismo en su etapa más desarrollada, hablamos del siglo XVIII, finales del siglo XIX y sobre todo siglo XX, ¿no? Con la revolución industrial, que ustedes han de haber escuchado también, ¿no es cierto? Cuando el capitalismo necesitaba inusitadamente de la ciencia, del aporte de la ciencia, de la tecnología, cuando ya especializa a las profesiones, especializa a los obreros, realiza la producción en serie, mayor migración, mayor empobrecimiento, mayores tugurios en el mundo, crecen las ciudades, crecen las comunicaciones y se crean las bases para el mundo que hoy tenemos. En el capitalismo, siglo XIX, XX. Y hoy en el siglo XXI, mucho más profundo. Entonces, así es como surgen las nuevas profesiones, la alta especialidad, ¿no? La prioridad de las profesiones técnicas en estos tiempos a las sociales,
el concepto de que el ser humano ya no tiene que preocuparse de cultivar la filosofía, las ciencias sociales, sino de especializar sus manos para servicio al capitalismo. Y ahora con la inteligencia artificial, mucho más, ¿no? Las profesiones van perdiendo vigencia. Bueno, así entonces surgen y se desarrollan las profesiones y también van quedando de lado los oficios. Por ejemplo, y con esto termino esta parte, ciertas profesiones ya han reemplazado a los oficios. Lo que antes eran oficios, cortar el pelo, hacer la ropa, hoy las carreras están formando profesionales en lo que antes eran oficios. Esos son profesiones de diseño gráfico, artes, etcétera, etcétera, que ya están los profesionales con título académico, con ética, se supone, reemplazando a los artesanos, lo cual también detrás deja mucha pobreza, mucha desocupación en el mundo. Porque claro, las empresas prefieren contratar ya a quien tiene un título, aunque para pagarle nada o sueldos pobres, pero ya contratan profesionales y dejan de lado a los oficios, porque la ley obliga a tener gente con título para poder contratar. Características de las profesiones de estudiantes. ¿Qué rasgos, qué características tienen las profesiones, no? Lo primero, la ética. El primer rasgo propio de las profesiones es tener una concepción, un fundamento, una formación ética. Ese es el rasgo principal de la profesión y lo que hace ser distinto al artesano, al oficio. ¿Sí? Entonces, la integridad, la responsabilidad del respeto, ¿no? La atención a derechos, la prudencia, entre otras, son valores propios de la profesión. Entonces, a la cabeza de los rasgos que debe tener un profesional está la formación ética. Lamentablemente aquí en la carrera adolecemos de que la ética recién en noveno y de ladito se está trabajando. Porque a algunos de ustedes la ética le tomarán ya porque hay que dar examen. Porque ya no les interesa mucho a ustedes ya la ética, sino ya graduarse. Esto hubiera sido en un cuarto, quinto semestre. Pero ya así está la malla de la carrera y me ha tocado a mí asumir ventajosamente, soy profesional en filosofía y lo puedo hacer con propiedad este trabajo académico, ¿no? Entonces, lo segundo, la formación profesional y la titulación que ya se leyó, el chico leyó al inicio, el tema de protestar, el tema de profesar, el tema de titularse, ¿no? De recibirse como profesional, ¿ya? Entonces, formación formal, redunda un poquito, formación institucional universitaria, certificaciones y licencias. Es decir, hoy un rasgo de la profesión es tener un título que le certifique y le dé licencia para ejercer. No licencia de conducir, aunque hoy la licencia de conducir también es parte de las profesiones, porque van y estudian pues los que quieren ser choferes profesionales, ¿no es cierto? Los forman, solo aprenden oficio, pero ya los profesionales, profesión, porque van a conducir medios de transporte públicos con personas allí. Miren, no es lo mismo ser chofer profesional que chofer sportman, aunque ahora no se llama sportman, se llama por letras, ¿no? A, B, C, ¿no es cierto? Así son las licencias. Pero bueno, la profesión debe tener esos rasgos que se está indicando. El tercero, profesión, le da prestigio social, le da estatus social. Es decir, es ya la licenciada, el licenciado, ya mismo ustedes, el doctor, la doctora. Eso es estatus, es distingo social, estudiantes. Y eso no es que le eleve el ego demasiado a usted, sino que así mismo es. ¿No es cierto? Nadie niega mi profesión. Yo para ser su profesor
debo tener mínimo en la universidad maestría. Si no, no puedo ahora ejercer. Antes, por ejemplo, cuando yo ingresé acá a la Facultad de Artes, hace 33 años, yo era licenciado y era profesor normalista. 2 títulos tenía en ese momento. Y con eso ingresé. Pero ya después me tocó seguir estudiando y ahora ya tengo mi doctorado. Pero claro, el mínimo en la universidad, maestría. A nivel mundial en educación superior, doctorado y postdoctorado. A nivel escuela en el mundo, doctorado. Ya hoy en el mundo se ha regulado ya tanto que para ser profesor debe ser un doctor, una doctora PhD. Para profesor, profesora de escuela. Y de universidad, postdoctorado y siquiera unas 20, 30 publicaciones científicas. Eso es en el mundo lo que está vigente. Y en el Ecuador, de aquí a poquito tiempo, esto estará ya vigente. Así que usted que está jovencito, jovencita, ahí sí diría como el chico, mejor no quiero ser profesor, mejor Dios le pague. Porque va a tener que prepararse, y mucho, y mucho. ¿Sí? La ley le va a obligar. Ya estamos cerquita, estudiantes, escúcheme bien, ya estamos cerquita que la LOI o una ley reformatoria o una nueva ley diga que a la docencia entrarán magísteres. Eso le doy por firmado, no más de 10 años será así. ¿Sí? Claro, ustedes tendrán que entrar en ese swing, no les queda más, pero tendrá que ser así. Y probablemente a la universidad ya el título post-mortem para ser de la universidad. O sea, el título de postdoctorado se llama título post-mortem. Comúnmente los postdoctorados sacan este título solo para morir ya. Porque eso es ya mucha preparación. ¿Sí? Entonces, prestigio social, ¿no? Reconocimiento de la sociedad. Entonces, usted cuando ya sale de aquí graduado, ya no es, ¿cómo se llama usted, señorita? Ya no es la Ingrid, es la licenciada Ingrid. Y siempre será así. ¿Sí? Siempre será así. Y así debe ser. Y usted mismo debe exigir su título, su prestigio social. Ya no le tiene que ver igual pues, que lo que era antes cuando no era profesora, no era profesor. Ese es el prestigio social. No sé si me están comprendiendo. No es el prestigio social un vanagloreo, no, es una necesidad. Por ejemplo, ¿usted a dónde va para cuando esté enfermo? ¿A dónde va? A atenderse. No va usted donde el bachiller que ha aprendido brujería. No va allá, va al médico. ¿Sí o no? A la médica. Yo, por ejemplo, estos días he estado fatal con tinnitus. No me había dado nunca, la semana anterior me dio tinnitus. Yo pienso que me dio a mí ese tema. A mí me golpeó muchísimo la pérdida el Héctor perdió entre profesores. Ganó con estudiantes, ganamos con empleados, pero perdimos de profesores. Nos ganó la decana. Entonces, sí, ganó a nivel profesor. Pero no, no quisiera pasarme de coles a nabos, pero bueno. El reglamento de decanato, para elección de decanato, dice que los más votados, los 3 más votados, sale una terna. Pero no dice quién es primero, segundo ni tercero, simplemente terna. Y el rector decide de entre esa terna. O sea, no decide al primero o al segundo. Claro, en profesores ganó Ana Arias. Muy bien. Lo cual me golpeó mucho. En empleados ganó Héctor. Y en estudiantes ganó bastante fuerte Héctor. Pero estamos en manos del rector. Sin embargo, sí me golpeó a mí mucho el tema de que gente con la que yo hablé, yo trabajé profesor por profesor con un grupo que me acompañó, fui a hablar, fuimos de Héctor y varias gente, y nos traicionaron. Al rato de votar, votaron todos los que nos juraron, nos dieron discursos de éticos como los que yo doy aquí, y terminaron votando por otro. Increíble. Cosa que yo les veo, a todo eso les veo, y hasta parece que veo visiones. El utilitarismo. Bueno, entonces me dio tinnitus. El tinnitus es niños en uno o en los 2 oídos al sonido
se produce un sonido especial en el oído muy fuerte, que le molesta todo. Entonces, por ejemplo, si alguien habla, yo oigo eso que habla, pero además un sonido tergiversa lo que están sonando en mi oído. Terrible, terrible. Yo de amigos, de amigas, he tenido casos, nunca pensé que a mí me diera. Eso pasé viernes, sábado, domingo, y ayer me volvió a dar. Hoy fui al médico, pero me fui al médico otorrino laringólogo. Conversé porque la doctora se había estado yendo y me llamó al día de mañana, tipo 12 del día, para ver qué estoy y ver qué medicina me dan, porque hay múltiples causas para eso. Es la edad, es comúnmente la enfermedad de los profesores y profesoras, niños, niñas, es la sordera. La sordera. Es propio la sordera. O sea, el tinnitus es propio de los profesores porque pasamos mucho tiempo en bulla. Y cuando somos profesores de niños, yo muchos años fui profesor de niños, ya con ustedes al fin con me pongo bravo ya se tranquiliza, pero con niños no. Entonces eso a la larga afecta. Entonces una enfermedad profesional es la sordera, el tinnitus, ¿sí? Y otro es por problemas ya de la presión. Ese es más grave. Yo digo, tal vez la presión que me hace mi mujer puede ser, ¿no? Sí me tiene presionado, pero eso es por mi bien. Esa niña es verdad. La chica que duerme conmigo. Bueno, eso me dijo, ¿ya ven? Así que la pérdida sí me afectó a mí. El Héctor dice, vea doctor, pero si yo no me afecto tanto, pero usted yo sí, le digo. Sí me afectó. Ya no se puede hacer nada. No, o sea, estamos en manos del rector. El rector va a tener que decidir entre tres. Llegó el Héctor, digamos, Ana, Héctor y Adriana Barahona, que es la directora de biología. Ella llegó en tercer lugar. Entre los tres, el rector decidirá. Puede ser que diga, ya para que no moleste, le pongo a la doctora Adriana. Bien está, porque espera. Puede ser que yo le pongo a la Anita que siga. Bien está. O puede ser que diga yo, para que ya no moleste, le pongo al que mejor hace la política, que es el doctor Héctor. Puede ser, pero ya es de rector. Sí, juntos llegamos el Héctor, Lani y yo los candidatos, los tres ganamos, pero luego ganas por otro lado. Así es la vida. ¿Qué vamos a hacer? Ya, adelante. Entonces, prestigio social. Prestigio social. ¿Está claro, chicos, lo que es el prestigio social? No es para vanagloriarse, para sentirse más que otros, no. Simplemente es un reconocimiento que la sociedad le hace al profesional, sea médico, ingeniero, doctor, lo que fuese. No. Y una cuestión, entre más usted progresa en títulos, más prestigio social tiene. Pero el prestigio social le debe dar más calidad humana. Eso es importante decir. Si entre yo más títulos tenga, más humilde profesional debo ser, más justo debo ser, más ético debe ser, porque se supone que he aprendido más ética, ¿no es cierto? Entonces no es que porque es un PhD ya no camina por piso sino volando, no, sigue siendo humano como lo era, solamente que tiene una mayor formación. Eso es todo, ¿ya? El otro, compromiso con el servicio. Qué importante este rasgo de la profesión, estudiantes. Responsabilidad con el servicio a la sociedad. Preparar su trabajo. ¿Ya? Preparar su trabajo, especializarse, apuntar las clases que va a dar, hacer recursos didácticos, atender a los niños con respeto, hablar claras las cosas en el aula, tener mensajes certeros. Vea usted, eso es responsabilidad con el servicio a la sociedad. Es una cosa muy delicada. Yo podría venir acá y decirles, vean chicos, todos tienen 20. Yo conozco a algunos que han trabajado conmigo que todos tienen 20. Y todos le adoran. Y cuando hay evaluación docente le ponen 20. Pero cuando pasa el tiempo, le odian. Porque no pueden defenderse en la profesión. Cuando nosotros hacemos la evaluación docente aquí en la UNSAL, los tienen. Sí.
A ver, ¿cómo? ¿Sale nuestro nombre? Dice. Claro, cuando hay evaluación docente en la plataforma sale nuestro nombre. No, solo sale el resultado, no sale. Sí, por ejemplo, yo me he sacado en esta última 96 sobre 100. Ya. Vea, digo, eso soy yo. Así me ven los chicos, nada más. Hombre serio, correcto, fuerte, que conoce la materia, que no viene aquí a recitar. A veces tengo dificultades de tiempo, a veces soy mal genio, sí, así es, soy yo. No puede ser yo uno afuera y otro adentro, no. Entonces me conocen bien. Ya, eso me sacaron. Hay otros, de aquí mismo me río yo, que muchachos, para mí muchachos, yo les puedo dar clases a los profesores, son mis alumnos, pierden el año conmigo. Sin embargo, han sacado 100 y van a lograr 100. Por favor, por favor. Yo prefiero 80, pero real. Y así evalúan ustedes. ¿Quién da clases? ¿Quién revisa el sílabo? ¿Quién prepara clases? Eso deben ver. ¿Quién me obliga a leer, a estudiar, aunque algunos se enojan? ¿No es cierto? Claro, porque lo otro es, chuta, con quién gozo me pone alta nota. No es así, pues. Bueno, ya, listo. Entonces, responsabilidad con el servicio a la sociedad, chicas y chicos, ¿no? Entonces, la medicina, la educación, la biotecnología, el medio ambiente y el trabajo social son como las profesiones donde mayor compromiso debe haber con la profesión, sin negar las otras, ¿no? Imagina usted la biotecnología, estudiantes, donde se procesan los alimentos, donde se procesa la sangre cuando nos hacemos un examen, donde se procesan los químicos, biotecnología. ¿Qué fuera si la biotecnología no hubiera formación ética? Nos matan, claro. La medicina, pero yo diría entre todos esos, es la educación, la profesión más delicada, porque donde usted forma mal para toda la vida, a toda la sociedad. El médico comete un error, alguien muere, es lo peor que puede pasar, pero que el profesora forme mal, estamos jodidos. Entonces nuestra profesión es mucho más delicada que todas las profesiones, pues trabajamos con seres humanos, estudiantes. Yo no puedo enseñarle mal las matemáticas. Anoche pasé haciendo ejercicios con mi hija hasta la medianoche de matemáticas, factoreo, ¿sí? Fracciones fracciones mixtas con exponente, con raíz, con suma y resta combinada, etc. Pasé haciendo. Y yo le enseñé a mi hija a mi manera. Y me arranchaba el cuaderno la guambra que el profesor le enseñaba diferente. No, papi, pero préstame. Puta, a mí me enojando yo. Carajo, le digo, es que papi. Y no podía sacar la respuesta a la guambra, pero sin embargo decía, y a octavo grado, no es guaguas. Sin embargo, es que mi profesor me enseñó así, papi. Y después terminó poniendo lo que yo le enseñé, porque yo soy profesor de escuela. Entonces, cada caso aparte, para hacer un ejercicio larguito de previsiones, le hacía 14, 15 pasos. Ella quería hacer en 3 pasos. Y nunca le sabía, porque se equivoca con un signo, con un cálculo. En cambio, paso 1. Después unimos los resultados de los pasos, respuesta dada. Sí, papi, tiene razón. Pero para eso pasamos hasta la medianoche, que ya le mandé a dormir porque ya era muy de noche. Yo por mí podía quedarme 1 hora más trabajar. A esa hora trabajo lindo yo. Así es la vida mía, ha sido toda la vida de trabajar hasta altas horas de la noche. Toda la vida. Siempre hay un trabajo que hacer. ¿Ah? Bueno, ahí está. Oficio y profesión. Oficio y profesión. Oficio y profesión. Ayúdeme, niña, con la lecturita, para yo no desgargaritarme más. Oficio y profesión se refieren a diferentes tipos de actividades laborales con características y connotaciones específicas.
ocupación aprendida en la práctica social y en la experiencia directa, a menudo bajo la guía de un maestro o mentor. Se asocian con habilidades manuales y técnicas y se enfocan en la realización de tareas específicas que requieren destreza y precisión, con programas de aprendizaje o formación técnica. Profesión: ejercicio laboral especializado con alto nivel de educación y formación universitaria de grado y posgrado en competencias específicas. Aplicación de conocimientos teóricos y prácticos avanzados en un campo específico. Gremios y colegios profesionales que regulan la práctica, establecen estándares éticos y ofrecen certificación y acreditación. Ahí está, vean, sintetizado, chicos, chicas, lo que se ha dicho en esta hora y algo más de clases, ¿no es cierto? Lo que es un oficio y lo que es una profesión, sus diferencias. Sus diferencias. Pues no quiero detenerme aquí porque esto ya lo hemos visto bastante tiempito de esta jornada, ¿no? Oficio y profesión. Oficio y profesión. Ajá. ¿Están copiando? Sí. No copien. Tomen lo más importante nomás. Pero no copien. Resuma. Ah. No voy a hablar, pero tenés que copiar. Quizá una cuestión también necesaria decir miren ustedes en los últimos dos rinconcitos, dice: gremios y colegios profesionales que regulan la práctica, establecen estándares éticos y ofrecen certificación y acreditación. Ese es propio de la profesión, no del oficio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la UNE, la Unión Nacional de Educadores, es un gremio que se encarga de ayudar a usted en la capacitación, en la concienciación de la docencia. Ese es un gremio, un colegio profesional, ¿ya? La Facultad de Filosofía, las universidades le van a formar a usted colegios profesionales, ¿ya? Y hay otras, la UNESCO, la UNICEF, también le forman a usted. Y le establecen estándares éticos, ¿no? Cómo comportarse en la profesión docente. Lo demás, todo se ha visto, no hay más que decir, ¿no? Pero la diferencia entre oficio y profesión: el oficio se aprende de un maestro mentor, no necesita vida académica, un aprendizaje práctico, se especializa en la técnica, en la destreza y precisión, es cortita la preparación, es práctica, mientras que la profesión necesita una universidad, una formación de grado y posgrado, ¿no? Conocimientos teóricos prácticos en la especialidad que usted haga, en este caso la docencia sería, o cualquier otra profesión. Y lo último, estudiantes, profesiones intelectuales. Ahí cerramos. No, esto trabajemos la próxima semana. Ya. Hasta ahí no más que eso. Ya no voy a meterme en otra cosa. Bien, señoritas jóvenes, estoy terminando la jornada con ustedes. Hasta aquí es propio de esta semana. Lo demás completaremos. Ojalá y que sea regular la próxima semana, ¿no? Completaremos el trabajito. Bueno, ahí cerramos. Ya. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Algo que decir, chicos? ¿Qué le ha parecido a la señorita del saquito rojo? ¿Cómo se llama usted? Evelyn. ¿Cómo le ha visto esta clase de hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nuevo? ¿Qué cosas? Me parece muy interesante porque, como dice usted, la profesión no es algo que se debe llevar a la ligera, sino que tiene características como el compromiso social, pero también me llamó la atención esto de prestigio, que el hecho de que nosotros aprendamos más o nos capacitemos más en cosas o adquiramos varios títulos,
no nos hace como decir que perdamos nuestros valores, puede ser que son buenos que tenemos ahora, como también la humildad, sino que debemos ser muy humildes y trabajar en beneficio de la sociedad. Perfecto. ¿Qué dice la chica usted, señor? Me parece una clase muy interesante porque, bueno, sí sabíamos cuál es la diferencia entre oficio y profesión, pero ahora como que la tenemos más clara. Sabemos que la profesión hay que llevarla de manera ética, responsables con lo que nosotros vamos a hacer y nos estamos preparando, y pues también los oficios, al igual que las profesiones, son importantes para la sociedad, ¿no? Pero la profesión es la que nosotros nos da el valor como las personas que nos hemos desarrollado y hemos preparado durante varios años para poder ejercerla con ética y con moral. Muy bien, muchas gracias.